estaba jugando a fútbol, yo era futbolista profesional y tenía 23 años. Llegó un momento en el que no le veía sentido a nada, pero no paraba de decirme ¿para qué? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué lo otro? Y llegó un momento en el que dije, ok, ya no tengo nada que perder, voy a dejarlo todo. Me dio pánico. Ahí me empezaron a venir los miedos. Pero como también empezó ahí justo mi viaje de autoconocimiento, me ayudó mucho a entender de dónde venían esos miedos, por qué me decía eso mi mente, y a intentar escucharlos. Gracias por decirme esto y gracias mente, pero como he estado tanto tiempo en mi vida adaptándome, cuando estoy solo, que ahora vengo de estar una época más tiempo solo, pregunto, ¿qué quiero? Y no tengo ni idea. Porque al principio sí que es verdad, el primer mes fue como, wow, o sea, vídeos claro, con 5 millones de visitas, entonces te escribe mucha gente. Y ahí me di mucha cuenta de un mismo vídeo con gente que lo amaba y gente que lo odiaba. ¡Wow! Y ahora mi mente, ¿qué me dice? Me dice, Joaquín, utiliza esto como estrategia. Yo he hecho mucho esto, el buscar logros y buscar éxito y buscar dinero desde la escasez y desde un miedo. Quiero esto porque, necesito esto porque... Que la vida es un juego. Imagino a alguien que está jugando el personaje de Joaquín y el personaje de Joaquín, pues igual que un juego, tiene que llegar a la siguiente misión y tiene que ahora conseguir esto y hará esto, pero el entender que está muy bien, está genial el juego, pero que es un juego y que en algún momento debes poner pausa y decir, me estaba estresando con el juego porque no consigo matar a este boss, a este jefe de esta pantalla, pero después decir, si no lo consigo da igual, es un juego. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Salud Mental y Emocional para Empresarios y Expertos Conscientes, y quiero agradecerte por suscribirte a este podcast, por compartir los episodios con tus amigos, porque siento que solo juntos podemos impulsar estos cambios a nivel social y los cambios muy positivos. Y hoy voy a conversar con una persona que te va a encantar. En esto estoy segura porque voy a conversar con Joaquín Caserta. Es exfutbolista, actor y también divulgador de conciencia. Y el trabajo que realiza Joaquín es espectacular porque lo que hace es crear los vídeos basados en humor donde comparte su visión y sobre todo estas limitaciones y creencias que nos pueden limitar y que nos pueden impedir a mejorar la calidad de nuestra vida y que nos pueden impedir a hacer crecer nuestros proyectos o negocios. Y lo hace de forma muy graciosa y elegante, así que estoy segura que disfrutarás muchísimo del episodio de hoy y saldrás con muchas ideas, insights que te ayudarán a impulsar estos cambios positivos en tu propia vida. Joaquín, ayúdame, me estoy ahogando de tantos problemas, ayúdame, Joaquín. Te he dicho 1000 veces que la mayoría de tus problemas no son reales, que los estás creando tú. Va, confía. Sí, que los estoy creando yo, ¿no? Hombre, por favor, Joaquín. Hola Joaquín, será un placer de grabar este episodio juntos contigo. De verdad que me encanta tu sentido de humor y además yo siento que tenemos una misión parecida, que difundimos un mensaje en las redes sociales bastante parecido. Por eso, para las personas que todavía no te conocen, me encantaría que cuentes tú un poco cómo te definirías a ti mismo en estos momentos de tu vida. Pues en estos momentos, porque la vida es muy cambiante, Claro, y he claro. pasado por muchos tipos de definición como persona, ahora mismo, mira, antes por ejemplo decía mucho que era actor. Ahora no me siento actor, sino que soy una persona que trabaja como actor, no me identifico con mi trabajo y ahora mismo sería una persona que me encanta interpretar por el propio disfrute y me gusta crear contenido que pueda ayudar a la gente a quizás ser consciente, ¿no? Yo en los vídeos que estoy haciendo ahora estoy interpretando y personifico personajes abstractos como puede ser la mente, mis pensamientos, mis emociones, y tengo conversaciones con ellos y con ellas. Y por lo tanto ahora mismo me definiría así: utilizo la interpretación y el arte para acercarme a la espiritualidad.
Wow, me encanta. Definición. Y además en tu Instagram escribes actor, salud mental y humor. ¿Y qué es lo que te impulsó a combinar estas tres partes? Porque me parece brutal que una parte, un elemento potencia a otro. Totalmente, creo que antes de enfocarlo desde el humor, sí que estuve haciendo cosas como retiros, en que yo hacía retiros Mm, para compartir herramientas para gestionar mejor las emociones, la mente. Se llamaba Green Week y nos íbamos una semana y ahí pues diferenciábamos nuestra vida en 10 áreas diferentes, vida emocional, vida financiera y bueno, pues ahí hacíamos un poquito de coaching que no era coaching. Pero me di cuenta que no era mi forma más auténtica de compartir. Yo siempre soy un amante del humor, me encanta. Creo que mi emoción que me definiría, ahora que vi hace poco del revés, sería la alegría. Me encanta el humor y me he dado cuenta que la forma más auténtica conmigo mismo de compartir es desde el humor y al haber sido auténtico conmigo mismo y compartirlo desde ese lugar, también me doy cuenta que es una gran puerta para mucha gente hablar sobre conciencia, sobre espiritualidad a través del humor. Te lo he dicho antes de nuestra entrevista que me parece brutal el trabajo que haces y me parece que es una misión muy importante de despertar conciencias e impulsar estos cambios positivos en las vidas de personas que te siguen a través de humor, porque humor es algo que realmente provoca un cambio en un observador. Pero ¿cómo ha sido tu propio momento de despertar? Porque me imagino que no siempre era así, no siempre tenías esta mentalidad. ¿No? Y creo que me quedan muchos despertares aún. Creo que no hay uno, sino que hay A un... todos nosotros, a todos. Exacto. Eh, pues mira, como creo que la... Mira, esto es una... Antes hemos hablado de Borja Vilaseca, que estuvo también aquí Sí. antes contigo. Él siempre dice una frase que a mí me encanta, que es que cuando el sufrimiento es mayor que el miedo, estamos preparados para el cambio. Y Ujú. mi último despertar ha venido de un exceso de sufrimiento. Entonces, como el miedo a cambiar era mayor que el sufrimiento, eh, ahí fue cuando dije, estaba jugando a fútbol, yo era futbolista profesional y tenía 23 años y llegó un momento en el que no le veía sentido a nada. O sea, no se sentía como físicamente sería un vacío en el pecho espectacular y no veía el sentido de nada. Sí que me podía proyectar jugando al fútbol y siguiendo una carrera, no en primera división, pero viviendo bien, pero no paraba de decirme, ¿para qué? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué lo otro? Y llegó un momento en el que dije, ok, ya no tengo nada que perder, voy a dejarlo todo. Me dio pánico, pero lo dejé todo de la noche a la mañana y volví a Wow. Barcelona para empezar a estudiar como actor, porque siempre había sido mi vocación, siempre desde pequeñito me encantaba ver las películas con mis padres y hablar de ello y ver los anuncios y ir a teatro, pero nunca me había atrevido a aceptar que esa era mi pasión. Y en ese momento dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, no tengo nada que perder, me voy a estudiar interpretación. Y lo bonito que fue quizás la primera vez en mi vida que tomé una decisión por el propio proceso y no por esperar nada a cambio. En ese momento yo no decía, vale, voy a estudiar interpretación para ser actor, para tener una carrera, para... Simplemente era, ¿qué me apetece ahora? Estudiar interpretación. Y fue bonito porque conecté con fue el fin en sí mismo y conecté con esa parte de hacer las cosas como un fin en sí mismo y que siento que ahora tanto me llena. Sí, y en aquellos momentos sentías miedo que no va a salir algo, o sea, ¿qué es lo que sentías en aquellos momentos? Mira, si el momento de tomar la decisión Mm, fue como muy instintivo, fue como mm, muy, eh, de verdad, tocar fondo y decir, ya da igual lo que haga porque más para abajo no puedo ir. Entonces fue como, lo hago. Sí que después con el tiempo, cuando ya estaba en Barcelona, cuando había dejado un contrato, mm. cuando de repente decía, wow, ahora tengo que pagarme un piso, wow, ahora tengo que... Ahí me empezaron a venir los miedos, ¿no? Pero como también empezó ahí justo mi viaje de autoconocimiento, me ayudó mucho a entender de dónde venían esos miedos, por qué me decía eso en mi mente y a intentar escucharlos. Gracias por decirme esto y gracias mente, yo siempre hablo muy bien a mi mente porque creo que está haciendo su trabajo. Muchas gracias por avisarme de los miedos
no te voy a hacer caso ahora. Quizás después sí. Y entonces, pues me noto un poquito que estoy yendo casi al día a día desde entonces y me estoy empezando a sentir muy cómodo en la incertidumbre y eso me encanta. Sí, sí, sí. O sea, recomendarías a todo el mundo agradecer a nuestra mente por los consejos, pero decir, vale, gracias, pero voy a Exacto, hacer de otra manera. exacto. O sea, yo creo que al final la mente, eh, a nivel de supervivencia, cuando antes estábamos en las cuevas hace 100.000 años y éramos Australopithecus o lo que sea, bueno, no teníamos una mente aún con lenguaje simbólico, pero bueno, ya me entiendes. Y salíamos fuera de la cueva y había un atardecer precioso y un león o lo que fuese a 5 metros. Claro, había gente que se quedaba mirando el atardecer, pero esos humanos no sobrevivían. Entonces, los que veían el león y decían, uy, tengo que atacarlo, tengo que huir o tengo que paralizar, sobrevivían. Por lo tanto, a día de hoy, todos los que estamos aquí somos gente que ha sobrevivido gracias a tener una mente que no para de señalarnos todo aquello negativo o todo lo malo que puede pasar. Y eso está bien, lo único que biológicamente somos exactamente iguales, pero nuestro contexto ha cambiado completamente. Por lo tanto, creo que no hay que enfadarse con la mente porque está haciendo su trabajo, y gracias, pero creo que al final es como que la mente hace su trabajo, pero nunca olvidarnos que somos el ser consciente que puede elegir qué pensamientos alimentamos y qué no. Tal cual, me encanta. No vamos a enfadarnos con nuestra mente. Ah, Pero, está haciendo su trabajo. pero ¿cómo ha cambiado tu mentalidad desde el momento cuando empezaste tu proceso de transformación y hasta ahora? ¿Cómo lo sientes? No le doy tanta importancia a las cosas. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho que tengo ahí de WhatsApp, de que es nada es tan importante. Porque también con el tiempo empiezas a relativizar, ¿no? Que antes de quizás este momento más consciente de mi vida, que ya he dicho antes, que seguro que me quedan muchos más, pero como no soy consciente de lo inconsciente, pues aún no lo puedo decir, ¿no? Pero ojalá algún día lo sea. Eh, Era todo como una decisión final en cada momento, en cada decisión, en qué hago esto. O sea, le daba como una importancia y creo que lo que más me ha ayudado también, porque ha pasado más tiempo, ayudarme a relativizar, ¿no? Todas esas veces que he pensado, si hago esto, se acaba todo, ¿eh? Y ya está. Y bueno, he llegado al día de hoy, he pasado muchas veces momentos críticos y bueno, pues sigo aquí, sigo respirando, sigo pudiendo comer. Por lo tanto, creo que lo que más me ha cambiado es, ok, yo me tomo muy en serio la vida, muy a tope y me gusta trabajar como actor y ahora quiero hacer un show y ahora estoy con los vídeos, Oh, pero de fondo es como, es un juego, nada es tan importante, ¿no? Pero me lo tomo muy en serio, o sea, no me gusta tampoco quedarme en una actitud pasiva de, bueno, como nada es tan importante, ya está. No, no, no. O sea, yo me tomo el juego de la vida muy en serio, pero sé que es un juego. claro, claro. Yo percibo la realidad así, tal cual como tú. O sea, me resuena mucho este mensaje. Pero ¿sabes qué pasa? Que las personas que ahora mismo quizá están en una situación difícil, a veces en el momento dado cuesta identificar qué es lo que te limita, qué creencias o qué pensamientos te pueden limitar, ¿vale? Entonces, ¿podrías compartir para que otras personas puedan sentir si les resuena y puedan encontrar la salida? ¿Podrías compartir qué creencias te limitaban y te bloqueaban en el inicio de tu camino y qué es lo que te ayudó a transformar estas creencias? Pues mira, una de las principales creencias limitantes que he tenido y que sigo teniendo, pero ahora soy consciente, es que yo soy el hermano pequeño. Y eso ya me ha marcado de alguna manera. Y también por la situación familiar en la que he crecido, que aprovecho que mis padres siempre ven estos vídeos y agradecerles por todo, porque realmente tengo una suerte increíble de tener la familia que tengo. Pues cuando era pequeño, por la situación familiar, cada 4 años más o menos teníamos que cambiar de país por el trabajo que tenía mi padre. Entonces, yo he crecido, porque creo que cuando somos pequeños intentamos sobrevivir, nuestra manera de sobrevivir es buscar la atención de nuestra familia, de nuestro entorno, ¿no? Porque como seres humanos necesitamos un vínculo importante, porque cuando nacemos no podemos ser independientes como otros animales. Por lo tanto,
para sobrevivir necesito la atención de la gente que me va a cuidar. Y entonces yo al cambiar de país tanto, buscaba siempre adaptarme. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 14 años y fui a un colegio en Barcelona, nuevo, yo pararme delante de la puerta, tener un chándal puesto y una camisa, y en la mochila tener un tejano y una camiseta, un tejano es un vaquero, eh, para ver cómo se vestía la gente para yo vestirme de una manera y poder Wow, encajar. Porque wow. mi superpoder y Mm. también mi desventaja es que soy un maestro de la adaptabilidad porque he crecido teniendo que adaptarme a situaciones, a casas nuevas, a climas, a ciudades, a personas. Entonces, creo que es un superpoder porque me permite estar muy a gusto en muchos entornos diferentes, pero como he estado tanto tiempo en mi vida adaptándome, cuando estoy solo, que ahora vengo de estar una época más tiempo solo, pregunto, ¿qué quiero? Y no tengo ni idea. Porque es como siempre adaptarme y tal, y camuflarme y ser un camaleón. Y de repente cuando estoy solo y soy un camaleón y no tengo que camuflarme con nada, ¿no? Que tengo que ser yo, me pregunto, ¿cuál es mi color? Y entonces creo que eso es una creencia limitante, ¿no? Que he tenido que tengo que depender de otras personas, que por mí mismo no tengo un color y tengo que ir buscando colores. Por lo tanto, creo que ese ha sido la mayor de todas las creencias limitantes que tengo, creo que la mayor. Y como herramientas que me han servido, yo empecé el viaje de autoconocimiento por el estoicismo. A mí la Mm. filosofía estoica me ayudó muchísimo para entender que yo soy mi propio juez al final. Sí. Y después del estoicismo, también por rodearme con gente como David Victori, Borja Vilaseca, Vicente Castellano, estoy pasando al mundo, al Vedanta Advaita, a la no dualidad. Y entonces, bueno, pues una cosa entiendo que es como que me ayuda a entender y a controlar mi mente, que la palabra controlar no me gusta, ¿no? Pero a poder manejarla, a poder Ujú. bailar con ella. Y el Advaita me está llevando a que no soy mi mente, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poquito el viaje. Sí, tal cual, me resuena mucho. ¿Y ahora no sientes dependencia de las opiniones de los demás? La verdad es que no, o en un grado mucho menor que en toda mi vida, que es curioso, ¿no? Es paradójico porque es cuando yo el tema de vídeos lo he empezado hace 6 meses, hace muy poquito, Ujú. y un boom, Mm. y paradójicamente es cuando más expuesto estoy, pero cuando menos me importa la opinión de los demás, porque al principio sí que es verdad, el primer mes fue como, wow, o sea, vídeos, claro, con 5 millones de visitas, entonces te escribe mucha gente, y ahí me di mucha cuenta de un mismo vídeo con gente que lo amaba y gente que lo odiaba, y ahí me di cuenta de, o sea, no se puede gustar a todo el mundo, cada persona tiene su opinión, por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo, no? Muy estoico, ¿qué puedo hacer yo? Seguir haciendo lo que me divierte y compartiéndolo, y ya está, pero no me gustaría, es una cosa que tengo muy presente, no me gustaría adaptar mi contenido ni mis espectáculos por el feedback de la gente, siempre lo voy a escuchar y que sea constructivo, esto es verdad, esto no, pero no quiero buscar las visualizaciones. Yo sé que si hiciese otro tipo de contenido tendría más visualizaciones, pero entonces no me sentiría tan bien y entonces esto tampoco sería sostenible en el tiempo y siento que volvería un paso atrás. Por lo Sí. tanto, eh, obviamente depende de quién te puede importar más o menos, pero lo gestiono mucho mejor. Claro, claro, porque has vivido un proceso muy profundo. Pero ¿sabes qué pasa? Dicen que si todavía nos hace daño una opinión o opiniones de los demás, significa que tenemos una herida. O sea, ¿qué es lo que te ayuda a identificar las heridas o traumas emocionales que tienes y sanarlas para que después no sientas que algo desde fuera te afecta tanto? Porque si percibimos el mundo de forma neutral, ya no nos afecta, pero Claro. a veces cuesta percibir el mundo de forma neutral simplemente porque tenemos estas heridas que podemos recibir, por ejemplo, a través del código genético y, bueno, entonces se despierta esta emoción intensa. ¿Qué es lo que te ayudó en tu camino para identificar y sanar las heridas que tenías? Mira,
esto es experiencia mía y que mucha gente me pregunta en las redes y demás. Yo no soy psicólogo, no, para nada. Entonces yo hablo siempre de mi experiencia y de mis conversaciones con mi mente y de mi... Claro. Entonces yo por el proceso que he vivido, siento que las heridas, ¿no? Que en vez de heridas también se puede decir el mapa mental que he tenido, el cómo yo, pues cuando era pequeño y se ha creado mi cerebro, mi personalidad, a través de las experiencias, se ha puesto de una manera que hay cosas que de la realidad neutral, que diría Borja Vilaseca, que no lo sientes neutral y entonces te duelen y las sientes, ¿no? Entonces, yo creo que mi mapa mental va a ser siempre como es. Lo único que puedo ser más consciente de mis heridas y entonces cuando pase algo que por una herida mía me duela o me molesta o me despierte una emoción, creo que es complicado el no sentir la emoción, ¿no? Si eres una persona que crees que hay poca justicia y ves una injusticia, no es que no te vaya a doler, sino que puedes ser consciente de, vale, ¿por qué o sea, al sentir la emoción, en vez de identificarte con la emoción y enfadarte y tal, es como, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿No? ¿O para qué? Entonces, creo que la herida siempre va a doler, siempre va a picar, pero cuanto más consciente seas de ella, más podrás ese primer input tan visceral, ¿no? Inconsciente que te sale del momento, pues podrás poner conciencia más rápido cada vez en ello y entonces no creo, mi punto de vista, que llegue un momento en el que todo sea neutral y que nada te afecte, simplemente al añadir más conciencia conseguirás que eso te afecte lo menos posible o identificar rápidamente por qué es y al identificarlo que te pueda calmar. Claro, tal cual. Y te estoy escuchando muy atentamente y se nota que has recorrido un camino, o sea, que tú has vivido una transformación muy bestia porque todo lo que estás comentando, o sea, es muy elevado realmente. Entonces, ¿cuál es tu observación? ¿Qué cambios a nivel material observaste durante este proceso de los cambios a nivel interno? ¿Qué viste en tu vida material? ¿Qué es lo que cambió? Porque muchas personas están pensando que, mira, ahora no tengo tiempo para, por ejemplo, dedicar mi tiempo a los cambios a nivel interno porque tengo que trabajar, esforzarme mucho, porque tengo que ganar dinero, etcétera. O sea, hay mucho foco a lo exterior. Entonces, yo veo claramente que todo el trabajo que viviste a nivel interior te ayudó en tu proceso y te ayudó a conseguir muchos logros a nivel material. Pero ¿cómo lo sientes tú? ¿Podrías compartir tu experiencia? Sí. Siento que antes de cuando tenía 23 años y tuve este despertar, siempre había hecho todo para conseguir algo, sea un éxito, sea algo material, sea dinero, ¿no? Entonces ponía el foco ahí. Después, por ejemplo, con el tema de los vídeos, lo que te he comentado, en ningún momento lo he hecho para conseguir algo, sino que el contenido, el hacerlo, era el propio fin. Y es muy paradójico porque en la primera vez que he enfocado esto así en mi vida, es paradójico porque por primera vez que hago algo por el propio hecho de hacerlo, ha traído todo lo que llevo buscando toda mi vida, ¿no? Y entonces es como, wow, y ahora mi mente que me dice, Joaquín, utiliza esto como estrategia. Claro. Sí, no voy a hacer las cosas solo por el propio hecho de hacerlo y que llegue lo demás, pero eso es una estrategia más, por lo tanto hay que tener como mucho desapego real y entender que si se hacen las cosas, mi experiencia, por el propio hecho de hacerlas, como se hace desde la autenticidad, que para mí ha sido un viaje mucho conectar con mi autenticidad, porque como te decía antes, por la adaptabilidad, muy alejado siempre de mi autenticidad, pues al conectar con ella, siento que de repente, pues, las cosas llegan y es muy bonito, es muy paradójico y también el conectar con la abundancia. Creo que yo he hecho mucho esto, el buscar logros y buscar éxito y buscar dinero desde la escasez y desde un miedo.
quiero esto porque, necesito esto porque. Y, y ahora creo que desde la abundancia de, bueno, si llega genial y si no también. Y, y mira, si te soy honesto, quizás antes, cuando jugaba al fútbol, también en el momento económicamente, creo que ahora estoy plantando semillas que van a llegar, ¿no? Estaba en un momento mejor o con más tranquilidad, ahora estoy en mucha incertidumbre, pero me siento mucho más abundante económicamente que antes, muchísimo más. Wow, wow. Eso puede inspirar a muchas personas realmente. No tener apegos a los objetivos, a nuestras metas, sino fluir más, ¿no? O sea, conectar con esta abundancia de la vida. Total, sí. Sí, sí, sí. Y para mí es súper importante el tener éxito, o sea, éxito, perdona, tener deseos, tener metas, pero entender que, es que para mí me gusta mucho esto, que esta comparación la he hecho mucho con David Victori, que es un director de cine que hace talleres de meditación, interpretación y le ayuda mucho tiempo, que la vida es un juego. Imagino a alguien que está jugando el personaje de Joaquín y el personaje de Joaquín, pues igual que un juego, tiene que llegar a la siguiente misión y tiene que ahora conseguir esto y hará esto, pero el entender que está muy bien, está genial el juego, pero que es un juego y que en algún momento Claro. debes poner pausa y decir, me estaba estresando con el juego porque no consigo matar a este boss, a este jefe de esta pantalla. Pero la no dualidad, ¿no? Guau, estoy a tope, pero después decir, si no lo consigo, da igual, es un juego. Mm. A mí Ujú. me ayuda a verlo así. Sí, sí, sí. Y se nota que en Instagram también en tus vídeos parece que estás jugando, divirtiéndote y pues disfrutando de la vida. Y me encanta que en tus vídeos de forma tan clara tú enseñas y demuestras qué bloqueos o qué limitaciones podemos tener y conectas mucho, yo creo que gracias a este humor que utilizas en tus vídeos. Pero ¿qué es lo que te ayuda a encontrar estas ideas para tus vídeos creativos? ¿Cuál es el proceso de antes de grabar tus vídeos? Pues primero lo que intento hacer es hackear mi mente cuando me voy a poner a escribir, hackear la mente de decir, va a ser súper divertido. O sea, ya entro no sé qué va a pasar, no sé cómo, pero me lo voy a pasar muy bien. Y yo Mm, creo que ya si te pones en ese, como de repente tu brújula es lo divertido, te vas a centrar en eso y hagas lo que hagas va a ser divertido. Por lo claro. tanto, es lo primero que intento hacer, ¿no? Va a ser, esto lo digo mucho con David Victori, siempre que tenemos un día importante, una reunión o algo, nos enviamos un mensaje, un hashtag que pone, va a ser increíble. Entonces creo que esa es la primera cosa, decir, va a ser divertido, aún no sé cómo, pero lo va a ser, ¿no? Eh, y, y sí, después también mucho en mi día a día tengo el guionista aquí metido, en verdad, Oh, ¿no? Ayer, ¿no? Escribiendo el show, de repente me decía, pero tío, ¿y si nadie viene a verte? ¿Y si nadie entiende nada? Y si nada, y yo, mira, gracias por otro guión, por un vídeo. Y ya está. Al final tengo la suerte que eso, que mi guionista está en mi cabeza. claro, claro. Y me encanta porque lo haces de forma tan auténtica y se nota que has trabajado mucho a nivel personal porque tú utilizas tus talentos, o sea, porque se nota que tú tienes talento de comunicar, de expresarte, también este papel de actor, utilizas humor, o sea, utilizas estos elementos clave que forman parte de tu autenticidad. Por ejemplo, yo utilizo astrología profesional en marketing para desarrollar estrategias para empresarios, para encontrar estos elementos que ayudan a los empresarios a monetizar sus proyectos, destacar, ser más auténticos, alinear la estrategia con la esencia de sus marcas. Pero en tu caso, ¿qué métodos de autoconocimiento profundo te ayudaron a conocerte mejor y quizá te impactaron por su eficacia cuando dijiste, wow, eso no sabía sobre mí o eso no tenía en cuenta sobre mí? Oh, wow, vaya preguntas me estás haciendo tan buenas. O sea, la pregunta sería el cómo conseguí conectar con mi esencia, con mi autenticidad y qué O método utilicé.
¿Qué métodos de autoconocimiento profundo te ayudaron a conocerte mejor? Por ejemplo, en mi caso me ayudó mucho astrología o también Human Design o, bueno, otras herramientas Vale, también. vale. A mí me ayudó muchísimo, como he dicho antes, el estoicismo, la filosofía estoica. Me ha ayudado muchísimo el eneagrama. Wow. Yo antes de ser amigo de Borja Vilaseca era su fan, súper fan. Todos sus libros, Las casualidades no existen, me petaron, me Claro. petó la cabeza. Entonces, el estoicismo, el eneagrama, la interpretación, aunque no considero que sea terapéutico, sí que creo que te invita a trabajar algunos temas. Por ejemplo, si yo estoy empezando a actuar y tengo una obsesión con hacerlo bien, con agradar, y si tengo un bloqueo con la tristeza o tengo un bloqueo con la ira, la interpretación me está señalando, aquí Joaquín, porque Joaquín persona tiene que trabajarse algo para que Joaquín actor pueda fluir en eso. Entonces, la interpretación me ha señalado aquellos puntos con los que tenía ciertas resistencias y después con terapia el poder trabajarlos. He hecho mucha también con coach y con psicólogos terapia. Me parece esencial, primordial que todo el mundo lo haga. Incluso aunque se esté bien, a modo de para seguir estando bien, ¿no? Claro. No solo hay que ir al psicólogo cuando se está mal. Y después, aunque no es una metodología en sí, pero me parece que es lo que más conecta con la esencia de cada uno, es la diversión. O sea, yo creo que hay algo en la diversión, en la creatividad, que conecta con lo más profundo de tu ser, porque un niño pequeño, cuando está jugando, y está jugando ahí con... O sea, él desaparece. No es yo, es el juego, ¿no? Entonces yo creo que la diversión es un canal directo al presente, a la autenticidad y por eso intento tenerla tan presente en mi vida. O sea, al final, el otro día, en una reflexión, pensé, ¿por qué me gusta actuar? Y pensé, en verdad no me gusta actuar, me gusta la sensación de estar presente. Y para mí la interpretación es mi canal, por Joaquín, cómo soy, por mi experiencia, por mi biología, por lo que sea, el canal al presente. Entonces yo pensé, ostras, entonces la vocación de la gente realmente no le gusta la vocación en sí. Realmente es su forma más rápida de conectar con el presente. Porque creo que todos buscamos eso. Sí, 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 tal cual. De hecho, hace poco que había pensado que me gustaría hacer algunos cursos de este tipo, simplemente para pues, encontrar este punto de diversión, porque a veces en el mundo de los negocios ponemos todo demasiado serio, ¿sabes? Y por eso, ¿qué es lo que podrías recomendar a los emprendedores o empresarios que nos están escuchando y dicen, vale, ¿en qué momento puedo divertirme? ¿Cómo puedo divertirme en mi negocio? Mira, creo que al final, o sea, la diversión no es tanto una diversión que quizás se tiene en mente de un niño pequeño jugando jaja, jiji, jaja. O sea, para mí la diversión es cuando llevo una hora haciendo algo, ¿no? O como ahora que llevamos 30 minutos y siento que llevamos 3 minutos, para mí ahí está la diversión en la que te olvidas de ti mismo, te olvidas de Joaquín y eres la experiencia, ¿no? Entonces, para mí la diversión es esa, no solo tiene que ser reírse y pasarlo, que sí, maravilloso, pero es la sensación de he empezado a hacer esto y me he olvidado. Entonces, yo creo que si los emprendedores, empresarios, realmente están haciendo algo con lo que conectan, se van a despertar por la mañana queriendo hacer eso para estar presente y desaparecer, ¿no? O sea, yo ahora mismo, yo como siempre me he adaptado y he trabajado para los demás, no lo había tenido, pero últimamente, o sea, yo me levanto y digo, me quiero poner a escribir ya. O sea, me siento como un niño pequeño cuando llegaba Papá Noel. Yo me voy a dormir muchas veces por las noches en plan, me quiero despertar ya, Joaquín, duérmete rápido para despertarme y a empezar a hacer esto con lo que siento que ahora mismo estoy conectando tanto. Y se nota la energía esta, ¿sabes? De vivir, disfrutar de la vida. Esta energía siempre se nota y se contagia. ¿Pero qué es lo que estás escribiendo? Pues ahora mismo estoy, aparte de los vídeos, estoy escribiendo un show en directo que se llama Conversaciones con mi mente y es un show de la esencia de mis vídeos llevadas al teatro. Es un show de salud mental desde el humor y pues ahí mi mente, mi miedo, mi ansiedad, yo
mi cuerpo, pues tenemos conversaciones sobre cómo cada uno afecta al otro y también hablo con la mente del público y también hay un Wow. espacio de improvisación, de espontaneidad, donde la mente en un momento se retira, el guión también se retira y hay un momento en el que yo mismo, como yo abogo mucho por lo que la creatividad está en la espontaneidad, ¿no? Y entonces hay un momento del show que yo no sé qué pasa, o sea, yo no sé cómo acaba el show. Y Wow. entonces hay un momento en el que de verdad es, bueno, aquí, hasta aquí está escrito, ahora no sé qué va a pasar. Y bueno, pues llevo pues el último mes pues escribiendo esto y ya disfrutándolo muchísimo de estar escribiéndolo. Y no te estresa no saber de cómo va a terminar. Me da mucho miedo, pero, pero esa sensación es muy bonita, creo, porque es hacer práctico la teoría que tanto abogo, ¿no? La teoría de, no, tienes que confiar, tienes que pensar que va a ser increíble, que por lo tanto va a serlo, y que está mal o bien solo está en tu mente, en tu percepción. Por lo tanto, eso es, me quiero tirar al precipicio cada noche que haga el espectáculo y que sea lo que tenga que ser. Y ya está. Me encanta, ya quiero apuntarme. ¿Dónde puedo apuntarme? Pues mira, de momento aún lo estoy construyendo, haré algunos pases con amigos, con familiares, que has dicho que estás más que invitada, y a partir de octubre, calculo, empezaré a hacerlo por Barcelona y después en Madrid. Eso es lo que Bien. ya lo anunciaré, y sí, conversaciones con mi mente. Sí, yo estoy segura que todas las personas que nos están escuchando también quieren participar, por eso vamos a dejar un link. Cuando vas a tener este link, vamos a dejarlo en la descripción de este vídeo, ¿vale? Porque a mí me parece brutal cuando tú ayudas a otras personas a impulsar los cambios positivos, pero a través de humor, a través de disfrute, a través de diversión. Yo creo que todavía nos hace falta tener más shows de este tipo. Y ¿Sabes? también... Sí, y también quería preguntarte, pero en estos momentos de tu vida, ¿con qué retos o desafíos te estás enfrentando? Mm, mira, hay uno que me viene mucho a la cabeza, que es, ahora que siento que estoy en un momento en conectado, ¿no? Pero que la ansiedad en la vida es una espiral, que ahora Sí, estoy bien, y quizás dentro de semanas estoy ahí, pero a mí me gusta pensar que la vida es como una espiral ascendente y espero que por el trabajo de autoconocimiento que voy haciendo, que dentro de un mes mi peor momento equivale al mejor momento de hace 2 años. Entonces, que es una espiral, que esto es inevitable, no se puede estar siempre bien, se está ujú. bien mal, pero que cada vez mi mal sea un poquito mejor, ¿no? Mi mal o mi descentramiento. Y ahora mismo lo que me viene el pensamiento, mi mente, que me dice, Joaquín, que el no meterme un golpe con la realidad, ¿no? Porque ahora me siento que estoy cada vez más cerca de poder vivir haciendo lo que me gusta. Y mi mente está en plan, Joaquín, que quizás esto solo es un momento, que después se va todo y tienes que espabilar y empezar a trabajar de algo que no te gusta, como todo el mundo, como se tiene que hacer, y como que me dé un golpe en la realidad de la vida, de repente decir, wow, tengo que empezar pues, a trabajar de otra cosa que no me guste, o... Sí, o sea, me viene mucho ese miedo que todo esto sea una burbuja y que pueda explotar en algún momento. Me viene mucho. ¿Y cómo afrontas estas emociones? Como he dicho antes, intento identificar el por qué me está diciendo esto mi mente, el entender primero que está haciendo su trabajo, ¿no? Mm, Como, a mí me gusta mucho hacer vídeos hablando con mi mente, porque sí, también lo primero de todo me ayuda a mí a ujú. despersonificarme, a entender que es una parte de mí, pero no soy yo, ¿no? Y entonces, o sea, primero el entender que está haciendo su trabajo y el entender por qué estoy teniendo este miedo me conecta mucho con que siempre me he adaptado mucho y que siento un poquito que por primera vez que estoy liderando algo me viene mucho también el síndrome del impostor. Y lo que intento preguntarme es, vale, ahora de eso, ¿qué es real? ¿Qué está aquí pasando, no? Y me doy cuenta que está todo a futuro. Por lo tanto, es como, ok,
gracias, intento quedarme con la información que me sirva, ¿no? Ah, pues mira, esto voy a poner más atención a... Pero el entender que no existe. Y no, y también, por supuesto, me medito todos los días y la primera pregunta que me hago al meditar es, vale, ¿qué está pasando aquí y ahora? ¿No? ¿Y qué está pasando esto? ¿Está pasando una cámara? ¿Está pasando que estoy hablando? ¿Está pasando que me están llamando? Uy, no sé si te has ido. Me están llamando justo No. ahora. Perdona, que justo me están llamando, está pasando esto. Y todo lo demás de mi pasado, de ahora, ostras, me está llamando este tío, a ver qué quiere, tal, no sé qué, todo eso, no es real. Por lo tanto, intento escucharla, pero no identificarme con ella y bueno, también me ayuda mucho que yo antes lo tenía mucho, el llegar al momento en mi vida en el que esté genial, que todos mis pensamientos sean positivos, que todo guay. Y a mí me ayuda el entender que ese momento no va a llegar, que como lo veo yo, que cada vez me acercaré más a desidentificarme más rápido con mi mente, pero mi mente siempre va a estar ahí, siempre voy a tener sus pensamientos, siempre voy a tener en algunos momentos inseguridades. Entonces ya no me centro en cómo no tener eso, me centro en cómo gestionarlo cuando llegue. Y entonces, bueno, pues es como, ok, es parte del juego ahora toca esto, ¿no? Pues vale, pues a mí entonces me ayuda así. Sí, sí, sí. O sea, yo también hago lo mismo. O sea, utilizo mucho meditación para parar el ruido mental, porque solo cuando paramos el ruido mental y elevamos el nivel de nuestra energía también para tener más claridad, pues en este momento podemos proyectar el futuro que queremos crear, ¿no? Podemos proyectar esta realidad que queremos crear en el futuro. Por eso, otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué futuro te gustaría proyectar? O sea, ¿cómo ves tu futuro? Wow, de 10 años. Wow, es que claro, yo me hago la pregunta hace 6 años, si alguien venía y me decía, oye, Joaquín, mira, que en 6 años vas a estar haciendo con Alexandra un podcast, una entrevista, una charla sobre los vídeos que has hecho como actor de autoconocimiento y diría, ¿quién me estás contando? ¿Quién eres tú? ¿No? Entonces, no tengo ni idea de por dónde me va a querer llevar la vida, pero si yo de forma consciente me gustaría, porque yo creo que al final si tú haces este ejercicio donde quiero estar, pones tu atención ahí para que pueda suceder, ¿no? Como ahora mi hermana hace poco estaba embarazada, ahora ya dio a luz y de repente era como, ¿cómo es posible que todo el mundo esté embarazado por la calle, ¿no? Y al final es que antes también lo estaba, lo único que tú has puesto tu atención ahí, por lo tanto creo que es muy, muy potente el proyectarse para que tu atención ya vaya enfocada a eso, ¿no? Y en 10 años, ¿cómo me veo? Primero, lo que más me importa es, me da un poco igual lo que pase fuera, externamente, sino que dentro quiero estar bien y tranquilo y con salud mental y en un estado de, bueno, que sea lo que sea que lo pueda gestionar, porque prefiero ser, yo qué sé, pobre feliz que rico infeliz. O sea, creo que lo primero siempre es el cuidarse y el estar bien, independientemente de lo que esté pasando fuera, ¿no? Como dice Borja, las cosas son neutras y eres tú que decides cómo te las tomas, ¿no? Entonces, eso lo primero, es lo más importante y lo único importante realmente. Entonces, eso primero. Ahora, pasando al plano más de qué está pasando con Joaquín, qué está haciendo, qué no está haciendo, pues me encantaría... Yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Me encantaría trabajar como actor, pero pudiendo elegir yo qué historias me apetece contar. Eso por un lado, y por otro lado, el yo sentir, porque a veces como actor te sientes un poco pasivo y estás esperando a que alguien te diga dónde y cómo jugar, ¿no? Actuar. Y entonces, por otro lado, sea a través de los vídeos, o sea a través del show o lo que tenga que venir, ahora estoy intentando producir un cortometraje en el que yo voy a actuar. Por otro lado, el que yo tenga la capacidad de decidir dónde y cuándo ruedo, ya sea en un teatro, en una película, en un cortometraje, pero el que me dé esta proactividad, ¿no? El yo poder elegir. Me veo ahí y es que me considero una persona muy, 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 muy simple, ¿no? O sea, si yo estoy bien, siempre como cuando era pequeño cambiaba mucho de casa,
sí que tengo algo ahí interno que me apetece tener mi casa, mi base, ¿no? Que creo que es necesaria una base para poder volar. Siempre me proyecto ahí, pero bueno, quizás no pasa y tampoco pasa nada, ¿no? ¿En Pero Barcelona? sí, todo cerquita. Ahora me gusta estar en Barcelona porque siento que hay un ritmo que, o sea, al final las ciudades ofrecen algo y dependiendo en qué momento de tu vida estás, pues espero en 10 años no necesitar estar presente y moviéndome, sino pues un poquito más a las afueras, quizás playa o montaña. Eh, sí, me imagino una vida muy tranquila que yo soy el que elige el cuándo estar frenético, ¿sabes? Mm. Qué interesante. No, pero ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace sentir la vida plena? Para mí creo que lo que me quiero ver en 10 años y cada día de mi vida Sí. es el estar, como vengo de estar muy poco conectado conmigo, es el sentirme muy conectado y el estar conectado es lo que me da una tranquilidad y me hace sentirme lleno y vivo y, y soy muy feliz de que mis vídeos, espectáculos puedan ayudar a otras personas y cada día recibo mensajes preciosos y me hace muy feliz, pero lo primero es el yo sentirme conectado para que eso pueda pasar. Y por lo tanto, lo único que quiero seguir siendo es fiel a mí mismo y me da un poco igual el cómo se exterioriza eso. A lo mejor de repente en un año descubro una parte de mí que es, hola, pues me apetece hacer fotos a pájaros que solo viven en India y quiero hacer fotos de cuando están a la pata coja, yo qué sé. Me da igual el qué, si siento esta sensación que por primera vez en mi vida estoy empezando a sentir de... Es muy difícil expresarlo con palabras, ¿no? Pero ya está, ya está todo bien, ya estoy conectado, no puedo controlar lo que va a pasar, van a pasar cosas buenas, van a pasar cosas malas, el mundo es una locura, tendré momentos más contentos, otro momento más triste, pero si estoy conectado conmigo mismo, para mí la felicidad es ese estado en el que fluctúan las emociones. Un día estás contento, otro día estás triste, un día alegría, un día... Pero sobre esa base. Entonces, a mí lo que me llena es estar conectado con mi autenticidad, el haber una alineación entre mis pensamientos, mis emociones y lo que hago. Y a partir de ahí, lo exterior me da igual cómo se exprese, si es haciendo películas en Hollywood o haciendo mis cortometrajes con 500 euros con mis amigos. O sea, eso me da exactamente igual de cómo se exteriorice. O sea, lo único que busco, el único propósito es este que tengo y que siento que la única manera que puedo ayudar a otra gente es desde este lugar. Desde un lugar que no es este, creo que no me ayudo ni a mí ni puedo ayudar a otras personas. Por lo tanto, mi único propósito es seguir alineado y seguir conociéndome y seguir, no sé, en intentar sostener el máximo tiempo posible cómo me siento ahora. Eso es lo único. Me encanta. ¿Y crees en el destino? O sea, vaya pregunta, ¿eh? Vale. No creo en el destino, pero tampoco creo en el libre albedrío. Nos metemos ¿Cómo? ahí Explica. Este, Explícalo. O sea, yo no creo que haya nada escrito y tampoco creo que tengamos que venir a este mundo para hacer o para conseguir algo. Porque creo que todo eso es una historia que nos ha contado nuestra mente. O sea, al final el universo es y cada personalidad se va contando su peli. No, yo he venido al mundo para hacer esto. O yo, como lo veo, es que no, que eso es una peli que está en el juego, que está en el personaje y que está bien, pero que al universo le da igual un poco que lo que hagas. ¿Sabes? El universo es vida, y ya está, ¿no? Entonces, no creo en el destino, que yo tenga que venir para algo concreto a este mundo. Y el libre albedrío, al final, es porque, muy resumido, esto también lo explica mucho Borja y David, yo no he elegido ser yo no he elegido nacer en la familia en la que he nacido, yo no he elegido tener las experiencias que he tenido, que ahora me hacen ser de una manera,
en la que tengo ciertos pensamientos, pero estos pensamientos vienen de mi cultura, de dónde he nacido, y yo puedo tener la sensación de decir, vale, ahora voy a hacer mi show y voy a poner energía en eso, pero ¿por qué ha nacido en mí el querer hacer un show? Pues porque he hecho estos vídeos. ¿Por qué he hecho estos vídeos? Porque vengo de un momento malo. ¿Y qué pasa antes? Porque jugaba al fútbol. ¿Por qué jugaba al fútbol? Porque mi padre jugaba al fútbol. ¿Y por qué mi padre jugaba al fútbol? Bam, 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 y te vas al Big Bang, y por lo tanto siento que lo que tenga que pasar va a pasar y que podemos tener la ilusión de poder elegir, pero en el fondo todo pasa y, y a mí me encanta la ilusión de poder sentir que puedo elegir y la juego y es la parte del juego, pero como de fondo va a pasar lo que tenga que pasar. Eso es lo que yo creo en este momento de mi vida. Me preguntas dentro de un año, pues a lo mejor te digo otra cosa, no lo sé. Claro, claro que sí. Entonces, casualidades no existen. No. O sea, sí, una casualidad existe y igual, qué casualidad, pero el darle un significado a esa casualidad creo que es la mente humana, ¿no? Al final, hola, quería hacer el show y justo he bajado y he visto que se me iba a cruzar un gato, pero al final no, y cuando justo se ha ido el gato he visto un teatro, wow, tengo que hacerlo ahí. A lo mejor dices, hola, qué fuerte lo que acaba de pasar, ¿no? Pero el dar una explicación a eso creo que es mi mente. Por lo tanto, sí que hay casualidades, pero creo que por cómo soy yo, no tengo que contarme una historia sobre esa casualidad que justo oportunamente me va bien a mí, Joaquín Caserza, ¿no? O sea, es como, bueno, esto es como lo veo yo. Qué interesante, me encanta escucharte, me encanta ver cómo sueles pensar, cómo sueles sentir, pero ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que nos están escuchando ahora a nivel de las enseñanzas espirituales o libros que impactaron, influyeron muchísimo a tu propia visión, a tu éxito, algo que te impactó muchísimo? Primero, la gente con la que se rodean. O sea, yo he ido cambiando según la gente con la que me he ido rodeando. No, los psicólogos dicen, ¿no?, que somos la suma de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Lo creo completamente. Por lo tanto, yo a veces he estado rodeado de gente que no me suma, pero por apego, por inseguridad, por no querer romper un vínculo tan antiguo, he seguido estando con esa persona cuando me ha restado. Entonces, ahora intento filtrar mucho la gente con la que paso tiempo, sin juzgar si unos son mejores o peores. Simplemente, en el momento en el que estoy, me hace más bien estar con un tipo de personas que con otras, que quizás después coges a otra persona y le va mejor estar con esa persona, no lo sé. Por lo tanto, primero, la gente con la que me rodeo me parece esencial. Y después, a modo de lecturas, libros que a mí me hayan ayudado mucho y que sigo teniendo como Biblias, El poder de la hora, me parece referencia. Las casualidades no existen, de Borja. Ama tu soledad, de Borja también. Invicto, de Marcos Vázquez, me gusta muchísimo también. No sé, Hábitos atómicos también me gusta mucho, el cómo tú quieres cambiar algo en tu vida y eso te da un poquito la herramienta de entender por qué tienes tanta resistencia y que al final es un proceso casi biológico, que tu mente te está intentando economizar energía y el cambiar un hábito supone mucha energía y a ver cómo puedes hackear un poquito tu mente, ¿no? Pues sí, o sea, todo esto es conocimiento y es maravilloso, pero creo que en el fondo a mí lo que me ayuda mucho es hacer un clic, que no es por abarcar más conocimiento, es por hacer un clic realmente del presente, ¿no? De ya está todo aquí y ahora, no porque cuando consiga eso voy a ser feliz, porque seré el mismo con las mismas inseguridades, con las mismas heridas, que tendré que gestionar de otra manera. Entonces, a mí me ayuda mucho el clic de entender que no habrá momento en el que sea todo fácil, que no habrá momento en el que ya sea feliz, que ahora ya tengo la capacidad de poder, con lo que tengo, decir, ok, ya está aquí, pero no como una idea más, sino como una experiencia de decir, wow, tío, estamos vivos, tío. O sea, estamos vivos. O sea, ya esa simple concepción, no una idea de, bueno, sí, soy un humano, estoy vivo. Estamos vivos, tío, en una roca, en el universo.
somos en vez de no ser. ¿Que por qué somos? Pues no sé, no me quiero contar una historia de por qué somos, pero voy a vivirlo. Pues no es una idea más, sino es una experiencia de decir, wow, tío, Joaquín cuerpo va a desaparecer también. Sí. Y wow, tío, el entender la muerte como está ahí, a mí me ayuda a decir, ¡wala! Pues tío, pues hasta que llegue ahí me voy a pegar un viaje increíble y después ya veré si viene algo o no viene. No me quiero ocupar ahora porque desde estando vivo tampoco puedo dar una respuesta a eso, ¿no? Claro. Mm. Entonces, está muy bien. A mí todo el conocimiento me ha ayudado a hacer ese gesto mental, pero que lo importante no es no el conocimiento, sino es el gesto, para mí, cómo veo las cosas. Sí. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Que para conseguir este estado de plenitud, de disfrutar del momento de aquí y ahora, es importante sentir este equilibrio mental, emocional, energético, porque cuando estamos desequilibrados, ya percibimos el mundo de forma diferente, ya empieza a hablarnos la mente mucho y empezamos a caer a esta rueda. Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer cuando te sientes bloqueado, enfrentándote con un desafío nuevo que no sabes cómo resolver, un reto nuevo? ¿Qué es lo que te ayuda a encontrar la solución? Bueno, primero, hay veces que no encuentro una solución y simplemente pues estoy mal un tiempo. Y hay otra vez entra, creo que el gesto mental de que también está bien estar mal, ¿no? O sea, eso primero, eso me ayuda a gestionarlo, el wow, ahora no sé qué va a pasar, estoy mal, siento ansiedad. Primero el aceptarlo. Bueno, pues estoy así, ¿no? O sea, no... Creo que el querer evadir eso siempre también puede ser un problema. Entonces, bueno, pues, ok, primero el aceptarlo y después, ok, una vez que lo acepto, a mí como herramienta útil, el meditar me ha cambiado la vida completamente. El empezar de 6 años y el meditar es esa cosa que te ayuda a que te cuente lo que te cuente la mente. Tú puedes escucarlo, ¿no? Y a veces va a ser más difícil y te has identificado con el pensamiento, llevas una semana ahí y dices, uy, ala, pero que esto me lo estoy contando. Entonces, para mí el meditar es la herramienta más directa, más práctica de poder ayudarme a... Tengo algo que tengo que gestionar y una gran incertidumbre, ¿no? Y mi mente está ahí, ¿qué pasa si hago esto, y 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 si hago esto? No sé qué va a pasar, qué puedo hacer ahora, cuál es el siguiente pequeño paso que puedo hacer. Esto, vale. Ay, igual lo que acabas de hacer, Joaquín, pero tal. Shh. ¿Cuál es el siguiente pequeño paso que puedo hacer ahora? Y entonces, pues eso, el gestionar la incertidumbre paso a paso, intentando quitar tiempo mental del futuro, del pasado y siempre preguntarse cuál es el siguiente pequeño paso que puedo hacer. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Y creo que la acción también acalla mucho la mente. El hacer, aunque no, a mí cuando entro en esos procesos también llega un momento y digo, ya. Y aunque mi mente está ahí, cojo los cascos, me pongo música y me voy a andar. No es un momento que es el momento de mayor dificultad al tomar esa acción, pero ahí también creo que entra la disciplina. Creo que la disciplina es esencial. Justo el otro día Borja me dijo que viene de ser discípulos de nosotros mismos. Por lo tanto, al final, la disciplina es la mejor forma de autoamor. Porque estás haciendo las cosas que, aunque no te apetezcan quizás en el momento, ¿no? Gratificación diferida. Estoy haciendo esto que a lo mejor ahora no me apetece, pero que sé que me va a venir bien, ¿no? Entonces, también creo que trabajar mucho la disciplina con uno mismo es importantísimo. Y bueno, cuando estás disfrutando tanto de la conversación, el tiempo vuela. Por lo tanto, la última pregunta que consiste esto. ¿Cómo crees? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Creo que viene un momento de incertidumbre, creo que siempre lo es, pero el momento en el que estamos viviendo con la inteligencia artificial, que creo que no somos conscientes de la magnitud que viene, de todo, cómo va a cambiar nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de todo. Creo que eso es inevitable, eso va a llegar, por lo tanto, enfadarse con eso no tiene mucho sentido, porque no que tú te enfades
no va a cambiar que la inteligencia Claro. artificial diga, espera, se ha enfadado Joaquín, vamos a parar máquinas, ¿no? Por lo tanto, aceptar que eso va a venir, y creo que el secreto es el trabajarse uno mismo para estar cómodo en esa incertidumbre y que el miedo no te ciegue todas las posibilidades que también eso abre. Por lo tanto, creo que hay una frase que dice que el nivel de inteligencia de una persona se mide por la cantidad de incertidumbre que puede gestionar. Pues creo que va a ser el momento de ser muy inteligentes y de estar presentes y de ver qué pasa, pero no dejarse llevar por el miedo, porque claro, la mente humana ante el miedo no quiere cambiar. Eso es una fuente de cambio de energía, tengo que cambiar patrones, eso es mucha energía, no queremos, hay que sobrevivir. Pero el intentar no escuchar eso y estar cómodo en la incertidumbre creo que va a ser clave para tener claridad para todo lo que viene. Sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, de verdad, porque has compartido tantos conocimientos y tantas experiencias tuyas propias que son muy valiosas, porque cuando escuchamos a los demás siempre aprendemos y también evolucionamos nosotros mismos. Por eso, gracias por tu humor, por tu energía, porque me encanta esta energía que estás compartiendo. ¿Y cuál es la forma óptima y cuál es la forma más fácil para conectar contigo, para contactarte, para escribirte, para que las personas que nos están escuchando puedan encontrarte fácilmente? Pues si me escriben por Instagram, yo intento utilizar 20 minutos al día en Instagram, pero lo intento hacer todos los días, y ahí sí que miro la gente que me escribe y tengo el tiempo para responder. Por lo tanto, creo que esa es la vía más sencilla, más rápida. Sí, sí, vamos a dejar el link de tu cuenta de Instagram y después cuando vas a tener el link de tu show, también vamos a añadir este link. También quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y que han llegado hasta el final de esta entrevista, porque yo estoy comprometida que solo juntos podemos introducir estos cambios positivos a nuestra sociedad, y por eso cuando compartimos el contenido que nos parece valioso con nuestros amigos, con nuestro entorno, con las personas a las cuales podemos ayudar, pues impulsamos tanto los cambios positivos en la sociedad como los cambios positivos en nuestra propia vida, porque ayudando a los demás energéticamente realmente ayudamos a nosotros mismos, porque todos somos uno. Y por eso quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando por vuestros comentarios, por compartir este episodio. Y no sé si quieres añadir algo tú antes de despedirnos. Que muchísimas gracias a la gente que ha estado aquí, y al final de lo que se enseña es de lo que más se necesita aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por, Alexandra, a ti específicamente por abrir este espacio tan genuino, por el querer contactarme. He desaparecido esta hora, o sea, ha sido una hora. Entonces te agradezco ya por esta horita, y por todo lo que, si esto puede ayudar a alguien y alguien puede cambiar algo en su vida y le puede hacer un poquito, es una maravilla. Pero el propio hecho de haberlo hecho y de haber compartido aquí ya contigo ha sido una maravilla, así que muchísimas gracias, Alexandra. Gracias a ti. He disfrutado muchísimo de la entrevista y bueno, quiero recordar a todas las personas que acaban de descubrir el podcast que en la descripción tenéis un regalo sorpresa, que me gusta hacer sorpresas. Y también si todavía no has suscrito a este podcast, también hazlo, porque te esperan nuevas entrevistas con los empresarios muy sabios, donde compartimos toda la verdad sin filtro, sin esconder nada, para el bien mayor. Quiero enviar a todo el mundo mucho amor y nos vemos el martes que viene en el nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.